Jeremías capítulo 9, y vamos a ver el versículo 23 y 24. Dice así el Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, o dice Dios. Amén. Tomen asiento, por favor, relájense, pónganse cómodos, está un poco caliente. Apaguemos allí atrás, hermano, por favor, que esto aquí está, pero es un baño sauna. De parte de Dios vamos a compartir un tema sencillito, muy agradable, como yo lo recibí en mi corazón. El tema que voy a compartirles, fundamentado en la voz y en esta porción de la Escritura, es acerca de los refugios de falsedad. Dígale usted a su compañero, pregúntale, ¿usted sabía que hay refugios de falsedad? Y contéstale, hay un montón. Según lo que el Señor nos dice en estos dos versículos de Jeremías 9, cuando se predicó un mensaje en la puerta del templo en el Antiguo Testamento, fue por etapas y hubo continuación. Dios puso un mensaje en el corazón del profeta Jeremías. Jeremías llevó ese mensaje a la nación de Israel y era un mensaje de juicio, un mensaje que tenía que ver con la reprensión divina, y el pueblo de Israel hizo y reaccionó de la manera más negativa, de la manera contraria a la palabra de Dios. Ellos se escudaron en su valentía, acudieron a la sabiduría de aquellos sabios de la época y a todo lo humano y material. Hoy la humanidad no hace nada diferente. La humanidad siempre ha puesto en duda la palabra de Dios, porque la naturaleza del ser humano siempre tiene la tendencia a manifestarse en enemistad contra el Señor. Cuando a nosotros o a ustedes y a mí nos hablaron la primera vez del Evangelio, no creo que hayamos reaccionado con palabras, ¡ay, qué bueno! Hacía tiempo que estaba esperando un cristiano, o sí o así. No. Rechazo. ¿Por qué rechazo? Porque la humanidad fue inmunizada con una vacuna religiosa terrible, como hoy se está inmunizando el mundo contra la nueva epidemia de la H1N1, para que no mueran por eso. Al mundo se le inmunizó con una vacuna religiosa para que el mundo perezca por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la historia de la humanidad nos muestra, y las Santas Escrituras también, que el hombre desde el principio ha querido gloriarse a sí mismo. Por eso la literatura secular tiene tanto éxito, porque exaltan el poder de la mente del hombre, exaltan la capacidad humana. El único libro que condena al ser humano se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios, el libro de Dios. Pero el hombre quiere exaltarse, gloriarse a sí mismo, dándole crédito a lo que dicen los hombres y desconociendo siempre a Dios en todos sus caminos. Poco me importa lo que diga Dios. Y otros dicen, esa Biblia, el papel aguanta todo. Pero a pesar de eso, el Señor se ha esforzado por siglos y siglos desde la antigüedad, manifestándose y hablando directamente a través de profetas, a través de ministros del Evangelio, temerosos de Dios, respetuosos de la palabra de Dios, porque se imprima en la iglesia un santo y reverente temor de Dios y también de los juicios que ha ejecutado y los que habrá de ejecutar. Pero el hombre, en su desobediencia, en su capricho, en su rebeldía, en su desorden moral y espiritual, siempre acude a refugiarse en los recursos naturales que conoce, en las tradiciones del hombre, en la religión,
en todo lo que su carne le pide y le agrada, ignorando que para Dios esos son refugios de falsedad. Es lo que hacen los hombres cuando oyen hablar de la palabra de Dios, cuando oyen hablar de los juicios de Dios. Hay algo que es lo que yo he vivido, lo que yo he apreciado. Quizás su apreciación sea diferente. Pero cuando las personas han conocido la palabra y hacen una profesión de fe aceptando a Cristo, eso no quiere decir que ya son salvos. El Señor nos dice que por sus frutos los conoceremos. Una conversión genuina tiene que dar muestras, señales de fruto de una verdadera conversión. Hay personas que dicen ser cristianos, que actúan, hablan, se comportan, su conducta y su testimonio es igual que el de los inconversos, no hay diferencia. Y ya ustedes saben todo lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, de mujeres creyentes con descotes pronunciados por la falta de trabajo, la inflación, la recesión económica, no hay dinero para comprar suficiente tela, entonces faldas cortas y demasiado cortas, todo eso, ¿no? Pero un hombre, una mujer de Dios debe de ser conservativa y ejemplar en su manera de vestir y su manera de hablar. Y hasta la manera de caminar, que hoy decía por ahí unos hermanos que era para el norte y para el sur, ¿no? Entonces, la primera reacción de las personas cuando se oye hablar de la palabra y de los juicios de Dios es declinar la veracidad de lo que Dios dice. Yo no creo en eso. Hay quienes dicen, ¿cómo es posible que diga, mueran en pecado, van a ir al infierno? Dios no es un Dios malo. Yo no he dicho que es malo. Ningún predicador de sana doctrina dice que Dios es malo. Lo que decimos es lo que dice la palabra que el mismo Espíritu de Dios reveló. Y dice es que Dios es Dios de amor, pero que Dios también es un Dios de fuego consumidor. Y que a cada uno le da su recompensa según sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces esas personas acuden a sus argumentos religiosos que no tienen ningún respaldo en las Santas Escrituras. Y en esos refugios de falsedad es que ellos se protegen. Otros apelan a su poder económico, a su poder político, a su poder militar y nuclear, como en el caso del presidente de Irán, en su descabellada idea de destruir al pueblo de Israel y a Norteamérica. Le va a pasar lo de Yasser Arafat. Desperdició en toda su vida queriendo destruir a Israel y Dios lo destruyó a él hasta el punto de que murió y ni los científicos del mundo supieron qué clase de enfermedad fue la que cayó sobre él. Entonces, este tipo de personas que se refugian en esos recursos naturales, humanos, terrenales, que confían en el poder político, nuclear, militar o religioso, ellos se sienten inexpugnables, es decir, invencibles. Somos invencibles, no hay quien nos toque. Así dicen por allá en Europa, en un lugar, en el mapa de Europa, en la bota itálica, una capital que ustedes todos conocen y saben cómo se llama, y que es de donde se promueve la religión de donde todos nosotros venimos. Y gracias a Dios salimos de ahí. Pero Dios dice, yo soy, dice que esa mujer, simbólicamente hablando de esa ciudad, yo soy, después de mí no hay nadie. Y Dios dice, pero en un abrir y cerrar de ojos quedarás viuda y abandonada y serás destruida. Esos recursos de falsedad llevan a la destrucción. Esos refugios de mentira llevan a la condenación eterna. Yo creo que el mundo de hoy tiene grandes problemas delante de Dios. Los predicadores siempre hemos tenido la misma responsabilidad delante de Dios, y es de predicar un mensaje claro, contundente, ortodoxo, ceñido y basado al fundamento de la palabra de Dios, nada más ni nada menos. No tenemos autoridad ni para agregarle ni tampoco para quitarle, pero el mundo tiene problemas, porque el mundo está dependiendo de lo que los gobiernos de la tierra determinan.
Y tengo que decirles que estamos equivocados. Porque no hay ningún gobierno de la tierra que pueda resolver el problema que la humanidad está enfrentando. Si ustedes hacen un análisis concienzudo, real, ajustado a la palabra de Dios, van a encontrar esto: que toda situación del ser humano tiene una raíz, ya sea de las tinieblas o sea de Dios. Es decir, esas raíces siempre son espirituales. Por eso el Señor dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad.